Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Lucas, me hablaste tú, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta en particular? No, Ah, solo ok. estaba saludando. No, maravilloso, maravilloso, está bien. No, corresponde, está súper. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Valentina, creo que me está hablando, ¿sí? ¿Por qué el control tiene 6,5 puntos? Porque te puede sacar un 7,5. Ah, Tiene un ya. bono, hay una pregunta que tiene 0,5 de bono. Ah, ya. Bacán. Gracias. Ya. Entonces, estamos esperando a las 2:05, 14:05 horas va a estar disponible ya en Canvas el control para que nos comiencen a desarrollar. Voy a saludar por en el chat también. Una chinita dentro de la casa, muy raro esto. Disculpen, tengo aquí un bichito. Respecto de las personas que han solicitado acceso remoto al computador de la universidad con Aspen, todos que tengan sistema operativo de Mac, si alguno por favor me escribiera un correo para ver si los han contactado para darle la información, porque esto yo lo solicité, escribí nuevamente hoy día para que me dijeran si ya estaban todos autorizados. Espero que ya lo tengan disponible porque no debería pasar más de hoy día. Así que por favor coméntenme las personas que tienen sistema operativo Mac y que necesitan conectarse a un computador de la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta por mientras, aprovechando estos 2 minutos que quedan? O si no, esperamos tranquilamente que empiece el control. Profe, ¿la nota del control 3 ya está o todavía? Durante el día va a estar. Falta Ah, casi ya, nada. súper. ¿Ya? Y lo mismo que las notas de la... Bueno, ya están las notas de las tareas. Tienen que aparecer. ¿Ya? Ya. Las voy a activar después de clase para que no se distraigan durante la clase. Pero hoy día van a estar las 2 notas. ¿Ya? Profesor, yo tengo una duda, que yo ya he llenado el form 2 veces y no me ha llegado nada. Y Ah, lo hice ya como la primera vez, casi que hace 6 días, creo. ya. Sebastián, ¿tú seguiste todas las instrucciones? ¿Firmaste el compromiso? Sí, marqué todas las casillas del compromiso y puse mi mail. Creo que eso era todo lo que había que hacer. Y enviar el form, por supuesto. Ya, entonces voy a dejar al tiro la consulta hecha a la persona que tenía que autorizarte en tu caso. Sí, parece que no soy el único aparte. Bueno, acá alguien habló por el chat también. No, pero primero que todo, si a usted le falta cualquier paso del procedimiento, la persona que tiene que dar autorización no se las va a dar. Así que revisen bien que hayan hecho todos los pasos que se indican en el procedimiento, por favor. Y si lo hicieron, ahí yo de todas maneras voy a consultar. He consultado 2 casos en los cuales los dos no habían hecho el procedimiento y después lo hicieron. Así que, por si acaso, para que lo tengan claro. Ok, el procedimiento es lo de llenar el form, ¿o no? Hay 2 cosas que hay que hacer y está puesto ahí está puesto en el foro. No, es más que una sola cosa, no solamente la forma, hay un compromiso, Ok, tiene que haber una lo firma, etcétera. revisaré. Ya. Entonces, Sebastián, te voy a anotar ahí al tiro de inmediato para hacer la consulta. Listo, estamos en la hora. Lamentablemente no quedó registrada la figura en el control, pero no importa. Había una pregunta justo, una pregunta adicional que les permitía también ahí dar un mensaje importante respecto
respecto de la lectura misma. Les voy a comentar brevemente lo que les quería preguntar para eso. Solamente la pregunta 2. Les voy a compartir pantalla. Tengo la pauta del control. Esa figura quería que apareciera. Lamentablemente no apareció. Que sale en la figura. Y la pregunta era la siguiente. Yo aquí en la pauta les puse al tiro, rayé que la pregunta ya era nula, esa parte, pero era indicar la zona de presión positiva y presión negativa en un impulsor que está rotando y genera un régimen de flujo turbulento de transición. Disculpen, se me cayó internet recién. Estaba hablando y se fue a negro, así que les vuelvo a repetir. Entonces, de nuevo, les quería compartir esto que no les pude preguntar finalmente, que era la zona de presión negativa y presión positiva en un impulsor. Entonces, era esta figura y ustedes identificaran nomás las zonas donde se producían esas presiones. Nada más que eso era la pregunta que era relativo a este impulsor. Y la segunda parte, el caso del flujo turbulento, se forma cómo afecta esto a la capacidad de impulsión. Mientras más grande el vórtice, menor será la capacidad de impulsión. Esa era la respuesta corta y precisa. ¿Ya? Profe, ¿Sí? yo creo que le han preguntado muchas veces, pero si no alcanzo a enviar, igual se guardan las respuestas que llevo, ¿cierto? ¿A qué te refieres que no se alcanza a enviar de lo que llevabas puesto? ¿No alcanzaste a apretar el botón de enviar? ¿Eso? Claro. ¿Se alcanzó a guardar lo que ya lleva escrito? ¿O como que se borra? Yo creo que sí. Si quieres, reviso rápidamente tu caso, no revisar de todos, pero si alguien te diga algo parecido va a funcionar igual. Claro. No sé si mi conexión o Canvas, pero no, durante el control no pude seguir el control de ustedes en Canvas. Algo pasa. No sé si mi conexión está demasiado estable. No, primera vez que me pasa que está tan mala. No lo sé. Será el browser. Voy a cambiar de browser, de navegador. Y hay alguien creo que estaba preguntando en el chat si los controles podían ser más largos. O sea, estos controles estaban cuando lo hacían en presencial en 10 minutos. Y ahora les doy 15. Es más que suficiente si responden lo que tienen que responder. Se fijaron la respuesta de esa pregunta, era una línea. Y lo que faltaba, que no se los pude preguntar por el asunto de la figura que no apareció, eran dos conceptos que se demoraban nada en escribir. Así que si esa pregunta la conocían, se demoraba menos de un minuto. Entonces, la pregunta más larga deberían demorarse 2 minutos, 3 minutos en escribir. Si se demoran más, es porque están o no saben la respuesta o están poniendo información de más. ¿De acuerdo? Y aquí yo creo que los 15 minutos están más que bien. Ahora sí, entonces, recién recibí la pregunta de... María José me había preguntado por su control. Entonces le voy a decir de inmediato. Espero que no se vuelva a caer internet porque de verdad lo veo súper inestable. Entonces, tareas, en tu caso, vamos a ver de inmediato. ¿En qué, para que sea más rápido para mí, María José, en qué sección estás? Ay, no sé. Ya. No sabía que tenía más de una sección. No, lo que pasa es que este curso administrativamente está dividido en 3 secciones. Estamos todos en el mismo lugar, pero administrativamente se divide en 3 secciones, nada más que eso. Pero no importa, lo busco. Lo que pasa es que también, como está administrativamente de esa manera, me lo divide también cuando yo reviso acá en las 3 secciones. Pero no estoy revisando. Aprovecho de informar también a cuál pertenece. María José Reyes. ¿Sí? Sí. Están las 4. O sea, deberían verse las 4, ¿cierto?
Yo respondidas. veo tu respuesta, la respuesta. Sí, las 4 están respondidas. Ya, bacán. Eso. Sí, sí. Gracias, profe. Menos mal que queda eso, no te lo borra. Claro. Entonces, para Gracias. todos los que les sucedió lo de María José, están todas las respuestas. ¿Ya? Entonces, pues ya vamos a seguir. Me quedó una o dos diapositivas de la clase pasada. Que ¿Profe? ¿sí? Es que tengo una duda pasada de la materia que como que me ha quedado con la cabeza y no me la pude responder. No sé si la puedo hacer. ¿De qué clase? Es como en general de intercambiadores de calor. Es que no entiendo bien o no me queda claro por qué las presiones tienen que ser tan iguales y cercanas al máximo. Como que me queda claro que sean menores, pero no porque sean tan cercanas y tan iguales. Estoy pensando en una respuesta corta porque no es el tópico de idea de la clase, pero primero tienen que ser similares porque hay una estabilidad mecánica del equipo. Si por un lado, pensemos lo más simple, tubo y carcasa, mejor. Si tú tienes una pérdida de carga mayor por cualquiera de los dos lados, el equipo empieza a vibrar. Y eso es indeseable, porque finalmente lo que estás provocando ahí es que el equipo se deprecie mucho más rápido. Y por lo tanto también por esa vibración puede perder hermeticidad alguno de los lados y tener alguna fuga. Eso es lo primero, pero sobre todo eso va a suceder consistentemente si la pérdida de carga no corresponde. Y segundo, que ojalá sea la máxima, porque si tú vas a la máxima permitida, va a lograr que la transferencia de calor sea mejor y va a tener un equipo más pequeño. Si tú consistentemente trabajas con una pérdida de carga, aunque sean similares a ambos lados, y todavía te falta para llegar a la máxima, en el diseño lo que va a provocar es que tu equipo necesite que sea más grande porque la transferencia de calor va a ser menor. Recuerda que la pérdida de carga está asociada a que tú puedas ingresar un flujo mayor o de alguna manera que contrarreste las pérdidas por fricción. La pérdida de carga tiene que ir principalmente por fricción y las vueltas de los tubos es como una singularidad. Por lo tanto, tiene la capacidad también de procesar más flujo. Si aprovechas la pérdida de carga máxima, si esa pérdida de carga es menor, también estás procesando menos cantidad de materia en cada equipo. Entonces solamente están orientados a lo operacional, ya que tú puedas aprovechar la capacidad máxima del equipo. Es como utilizar el equipo. Si quieres agitar, ya que estamos en agitación, si quieres agitar un litro de una mezcla, no vas a usar un estanque de 10 litros. ¿Ya? Y esa es la repercusión Ya, perfecto, directa. me queda muy claro. Ok, y esa es la repercusión directa de tratar de ir al máximo de la pérdida de carga posible, admisible. Eso. Profesor, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, perfecto. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle si es que acaso tenía un tiempo ahora no creo, pero quizá la próxima clase, porque en el grupo de WhatsApp hemos conversado los estudiantes y queríamos hablar un poco sobre el tema de la carga, que nos sentimos con mucha carga, entonces quería saber si es que podíamos hablar con usted ahora o la próxima clase cuando usted tenga un tiempo para que lo hablemos todos. A ver, déjame ver un poquito algunas cosas. Le respondo rápidamente, si me dejan ver el calendario del curso, porque a ver si tengo tiempo para recuperar. A ver, próximas semanas en la interrogación tenemos una clase de consulta el mismo día. Ese calor por lote. No sé qué prefieren. Si nos ponemos a hablar ahora, la clase de consulta del jueves se transforma en la clase del martes. Y si hablamos o le hablamos el mismo jueves, el día de la interrogación, no vamos a tener un repaso. Digo, porque estoy seguro que esto no va a ser de 5 minutos, siempre se extiende un poquito más. Sí, tiene razón. ¿Qué Bueno, prefieren?
ya que estás de vocero en este caso. Sí, parece. ¿Sería posible después de la interrogación? Después, o sea, ¿están dispuestas a Sí, ya quedarse? pasa harto rato, pero es lo No, que hay, parece. no, pero digo, ¿están dispuestas a quedarse después de la misma interrogación? ¿A eso te refieres? Ah, no, 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 pero no, la clase después. Lo otro que podés hacer es, ustedes tienen un horario, no sé si lo tienen guardado el día viernes como pueden hacer sus laboratorios, en este caso remotos, pero puede ser que le dediquemos una hora a conversar esto en una sesión especial un día viernes a la hora que ustedes estimen conveniente, el viernes en la mañana, después de la interrogación. Sí, sería impecable. Acá están todos diciendo que sí. Sí, estoy leyendo ya, yo ningún problema, sí. Aquí siempre yo estoy dispuesto a escuchar y ver cómo lo vamos avanzando en esto, ¿ya? Gracias, profe. Entonces, a ver si lo dejamos fijo. Déjenme ver lo que tengo, porque creo que tengo una reunión programada el viernes después de la interrogación. No, es este viernes. Entonces, el viernes 7 de mayo les propongo a las 10 de la mañana. Ya. ¿Está bien? Se lo voy a mandar, les mando el link y les mando el anuncio por Canvas y ustedes ahí conversamos bien y ojalá que se conecte la mayor cantidad de personas posible nomás, ¿ya? Ya, profe, muchas Entonces, gracias, se pasó. sí, igual no hay ningún problema. Ah, pero el 7 es el laboratorio, aquí me hizo Rocío. Creo que es la segunda parte, ¿no? ¿Están seguros que el 7? Oh, Sí, el 7, sí, estoy con calendario aquí mismo, lo estoy viendo. Sí, el 7, a ver. No, el 7 no dice nada aquí, a menos que se hayan atrasado y Diego les haya propuesto el viernes 7. Eso puede haber pasado. Sí, es que lo corrió según yo porque tuvo un problema de internet, entonces lo tuve que correr para más adelante. Y como este viernes parece que la universidad lo dio libre, tenía que ser el Sí, subsidio. sí, este viernes es libre la universidad por el día del trabajo. ¿Y la empiezan a las 10 de la mañana? Depende de la sección, porque hay 3 laboratorios. Si empiezan a las 10 o 10 y media, mira, yo estoy disponible de las 8 de la mañana los viernes. Y lo otro sería conversar temprano, a las 9, digamos, o 9 y media, algo por el estilo. Si pueden a esa hora antes del laboratorio, súper bien. a las 9 sería impecable para, no sé, que no nos apriete el tiempo por si acaso, digo yo. Ya, entonces lo hacemos a las 9 y conversamos tranquilamente, le dedicamos el tiempo necesario y después ustedes se van a su laboratorio. ¿Ya? Listo, Así que, profe. ya, bien. Gracias. Ya, de nada. Entonces lo voy a dejar anotado aquí para que quede registro. Ustedes saben que este chat, todas las sesiones Zoom, aparte de grabar el video con el audio, también se graba un audio solo, sin nada de video, y se graba también el chat en un archivo de texto. Así que siempre es bueno cuando ustedes colocan aquí los comentarios, uno incluso que tenga un registro de las cosas que se hablaron en clase, así que es importante que ustedes participen, si no es en voz alta, que participen en el chat, porque queda un registro. Entonces, pongo aquí, viernes 7 de mayo, chuta, ya estamos a mayo, bueno, no queda nada, 7 de mayo a las 9 horas, reunión, conversatorio del curso. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora retomemos. Démosle, profe. Ya, súper. En la clase de agitación y mezclado nos queda pendiente algunas pequeñas cosas. No lo voy a proyectar grande. Ya, yo creo que eran las 3 últimas que nos faltaban. Sí, esta les dije que era interesante. ¿Se recuerdan? Estamos viendo patrones de flujo. El flujo que se genera dentro de un agitador es del tipo axial, radial o rotacional, y queremos evitar el rotacional porque eso nos aporta al mezclado. Generalmente nosotros vamos a promover que aquellos impellers, en el lenguaje de la lectura, pero agitadores o rodetes que
promuevan la mezcla, y eso claramente tiene que ver con que se genere un flujo axial tipo hélice o flujo radial tipo turbina. Y eventualmente siempre en la configuración estándar nos ayuda a que tengamos deflectores para generar aún mejor mezcla. Pero también tenemos que ver patrones de flujo, porque hay un número, como siempre lo hemos usado para determinar flujo turbulento o laminar, patrón de flujo dentro de nuestro proceso, que en Reynolds, que tiene una forma modificada respecto al Reynolds que calculábamos en tubería. Ya vamos a llegar a la expresión propiamente tal, creo que ya se las mostré, si no se las he mostrado, que viene ahora. Pero claramente hay que identificar, o hay gente que ha hecho el experimento para identificar más o menos cómo se comporta esto en forma cualitativa. Y fíjense ustedes en este gráfico, tenemos aquí la distancia real en pulgadas, pero fíjense acá, 0 sería nuestro eje del estanque, y va aumentando la posición radial hasta llegar eventualmente a para este experimento, casi 6 inches o 6 pulgadas el radio en este caso. Y el otro lado dice el flow rate, o flujo volumétrico, o velocidad de flujo, dependiendo de cómo las unidades que lo expresen, pero la velocidad de flujo, y la posición, la velocidad radial relativa. Entonces tenemos dos gráficos, primero la velocidad radial relativa, y arriba está el patrón de flujo. Entonces, para entender esto, primero tenemos en línea segmentada hasta dónde llegaría este rodete. Hasta ahí está llegando, y todo lo demás que indica, veámoslo cualitativamente primero. Tenemos que el flujo eventualmente aumenta a partir desde que sale o el impulsor logra, valga la redundancia, impulsar el fluido, y ese flujo es un máximo hasta cierta posición y después es casi mínimo. O sea, mueve mucho fluido hasta un punto cercano a la pared, pero prácticamente se va a nulo ese flujo cuando está pegado a la pared. Por otro lado, la velocidad es máxima justo cuando sale desde la punta del impulsor y va disminuyendo casi monótonamente hasta llegar eventualmente a velocidad cero al final. Entonces, esto define dos cosas: qué tanto se va a mover el fluido, con qué patrón, y qué grado de mezcla voy a poder lograr, dado que si tengo moviendo mucho fluido, claramente el fluido que está vecino también se va a mover. Y a mí me interesa mover la mayor cantidad de fluido por cada vez que yo haga girar mi impulsor. En particular, Profesor Nabu, ¿sí? Es que no entiendo mucho el eje X. ¿Es como la posición en el estanque? Sí, 0 ya. es el eje, 6 sería el radio del estanque. Perfecto. Ya, a ver, yo creo que incluso sería tal cual está esta figura, si tú la ves en los libros, tal cual está, pero te está diciendo esto. Mira, aquí está mi paletita. Y ahí está donde se afirma la paleta, y ahí está el eje que hace arriba. Y esto está girando. ¿Ya? Pasa la paleta por ahí, a esa altura, y genera ese patrón de flujo y de velocidad. Entonces, aquí hay una definición de este QB que aparece acá, dado que este flujo está tratado en forma dimensional. Flujo de fluido que habría si este se moviese a través del estanque a una velocidad U0, y U0 es la velocidad tangencial dada por el diámetro del impeller por las revoluciones por minuto. Recuerden que la velocidad tangencial tiene que ver con radio por la velocidad angular, finalmente. Y V sub R es la velocidad radial de dicho fluido. Velocidad radial, o sea, claramente la velocidad que sale hacia la pared, por decirlo así. Entonces, el chorro se retarda a medida que se aleja del agitador. Claramente se retarda en menos flujo y la velocidad está siendo cada vez más lenta al aumentar el área disponible para el flujo. El área disponible para el flujo, ¿se dan cuenta cuál sería el área o no? Es como el manto. Imagínense un cilindro pequeñito alrededor del que sea de radio o diámetro, igual que el impulsor, y este va aumentando de a poquitito, cada vez aumentando más el área. Entonces, está traspasando flujo, y a medida que traspasa se hace más grande esa área y eso tiene que ver con que es capaz de mover mayor cantidad de fluido. Recuerden que si yo muevo este de acá, por cantidad de movimiento que se está transfiriendo, estoy moviendo más flujo, más flujo. Entonces, el mensaje realmente que aquí ustedes tienen que retener es el siguiente: una vez que el impulsor mueve el fluido dentro del estanque, va a haber un punto máximo
va a ir crecimiento de la cantidad de fluido movido a un máximo y después ya va a ser mucho menor el que va a poder ser afectado por esta cantidad de movimiento que se está transfiriendo y que cada vez la velocidad es menor. O sea, aquí sale muy rápido el fluido y cada vez va menor y las últimas grupos o volumen de fluido que está cerca de la pared prácticamente no se mueve. Eso es lo que le están diciendo, ¿de acuerdo? Y aquí hay un número de flujo que realmente solamente nos va a indicar cómo comparamos el flujo total que se está moviendo versus cuánto debería haber sido el flujo real, ideal, perdón, o teórico. Entonces, según la definición que aparece aquí, particularmente para turbina radial, entonces, en el borde del agitador se descarga cierto flujo. Yo muevo y hay una cantidad de fluido que se va a mover. A eso se refiere. Y el fluido total que se estima en función del tiempo medio de circulación. Tiempo medio de circulación ya vamos a ver cómo se calcula. ¿Ya? Y esto es lo más importante, el caudal aumenta con la posición radial debido a arrastre adicional. Recuerden, se mueve fluido, y ese fluido, imagínense que ustedes, por cada vez que se mueve el impulsor, mueven, no sé, 1 litro de, por decir un número nomás, 1 litro de fluido, agua, más fácil. 1 litro de agua se mueve, pero ese litro de agua fue movido directamente por causa del impulsor. Por ese litro de agua va a impulsar más agua que está adyacente, sin que haya estado en contacto directo con el impulsor. Y a eso se refiere, que el caudal aumenta con la posición radial debido al arrastre adicional. Por eso, vuelvo atrás, por eso aumenta el flujo, porque si bien es cierto, hay un grupo que está cerca de un volumen de líquido que está cercano al impulsor, este va a lograr mover lo que está alrededor también. Por eso el flujo aumenta. ¿De acuerdo? Y podemos determinar este número de flujo que lo podemos comparar, pero en realidad el número de flujo se usa poco. Lo que usamos más en esto es el número de potencia. Ya vamos a llegar a eso, que es más útil como número propiamente tal. Pero aquí están comparando, fíjense, el diámetro al cubo por n, para revoluciones por minuto. Nos dice el flujo que solamente mueve el impulsor versus el flujo real. ¿Ya? Aquí hay otra diapositiva que es muy interesante en cuanto a cómo se forman los patrones de flujo y más o menos las velocidades que uno alcanza. Entonces, en la trayectoria, aquí estamos con una turbina de paleta. Es un disco que está al medio y tiene la paleta. Entonces la paleta, si se dan cuenta, el patrón de flujo principal, si se dan cuenta, es el radial. El flujo sale directamente hacia la pared del recipiente o del contenedor, es radial, y luego obviamente por acción de que esto está confinado, va a formar este patrón, porque va a subir fluido, va a bajar, etcétera. A lo más va a formar algún remolino por aquí y por allá. Y hay un deflector también que va a permitir que esto funcione mucho mejor, me refiero a la mezcla. Y en este patrón, fíjense lo que sucede acá abajo, se forma un remolino, justo en el eje. Y eso va a estar también... No me pregunten qué tan difícil, cómo hicieron este experimento, pero claramente es un experimento complicado. Tienen que usar un trazador. Trazador significa que soy capaz de ver cómo se mueve algo dentro del estanque. Imagínense que en un líquido hayan puesto pelotitas o esferitas chiquititas que se mueven con el fluido y yo las puedo ver en un contenedor transparente. Y cuando se empieza a agitar esto, estoy hablando de un experimento fácil de hacer en el laboratorio, veo cómo se mueven esas, después de que entro en estado estacionario, o sea, con la misma velocidad angular, con la misma RPM, todo el rato, veo qué patrón se va formando. Si yo soy capaz de hacer eso en el laboratorio, puedo ver estas líneas de corriente y eventualmente las velocidades. ¿Cómo ver las velocidades? No sé cómo la calcularon en su momento, pero ahora está la simulación computacional. Es más, vamos a una tecnología de punta, estas mismas bolitas que yo veo que chiquititas, que se pueden mover con el fluido, solidariamente con las líneas de corriente, que transmitan una señal al computador y en todo momento yo puedo ir calculando la velocidad en cada punto. Sería bonito un experimento así, pero lo más costoso, porque no sé si tan necesario. Ya hay gente ya lo hizo por nosotros. Pero para que vean que detrás de esto obviamente hay experimentación y se llega a un valor promedio. Acá abajo dice que la turbina cumple con
con una cierta proporción, donde el diámetro, recuerden, hoy día lo vamos a definir formalmente, el diámetro de la turbina dividido por el diámetro del estanque es 35%, ¿ya? Y el consumo de Profesor, potencia... una pregunta. ¿Mm? En esa imagen podría ser que hay como zonas muertas que se encuentran como justo en los vórtices, ponte tú, 0,2, 0,15, Buena. está abajo y también Qué- el SUR. Qué buena que la identificaste. Fíjate que hay zonas, precisamente, esa es una de las cosas interesantes de tener este patrón de flujo. Qué bueno que te diste cuenta, por tu cuenta, es donde tenemos los valores más pequeños de velocidad. 0,1. No es coincidencia que es la zona que está más alejada de la turbina o del impulsor, ¿no es cierto? 0,15 y 0,2. Entonces, tiene que ver con que el agua que está aquí prácticamente no se está moviendo. Imagínense si ustedes no tuvieran los baffles o los deflectores, probablemente la velocidad sea nula ahí. Y se esté moviendo menos fluido que el volumen total del estanque, ¿ya? Y existen. Por eso se le agregaron baffles, de tal manera que promuevan este movimiento. Pero de todas maneras, lo que uno esperaría a priori es decir, mira, donde se mueve menos es lo que está más alejado desde el origen del movimiento. Y probablemente eso uno lo pensaría en el eje, la superficie del líquido, o en esta esquina que está acá. Y aquí te lo está mostrando claramente. El vórtice claramente no tiene una velocidad baja, pero no tan baja como esos dos puntos que estoy marcando ahí. Esa es la zona de más baja velocidad. Por otra parte, no deja de llamar la atención que tengamos una velocidad no tan alta. Miren, fíjense, al lado del impulsor, 0,7 la velocidad máxima, pero muy cerca, pero por la forma que esto toma al circular, tiene una velocidad bastante pequeña. Entonces, por eso también, dentro de la geometría de estos agitadores, tenemos una distancia del agitador al fondo. Si esto estuviera más arriba, probablemente tendríamos realmente volúmenes muertos en la parte inferior. Entonces también influye a la altura a la cual coloco mi agitador. Es más, ¿qué pasa si yo tuviera un agitador tan grande y mi impulsor no se la puede? Perdón, me refiero al recipiente, el estanque es muy grande, pero mi impulsor es pequeño, y aquí arriba tuviera solo volúmenes muertos. ¿Cómo creen que se puede solucionar eso? Hay una que es obvia. O sea, no sé si está obvia, pero ¿qué es lo primero que harían si es muy pequeñito su impulsor respecto a su estanque? ¿Poner más Quizá podría impulsores? ajustarla. Escuché dos cosas bien interesantes. Ahí da uno, por favor. Colocar más de un impulsor. Perfecto. Y eso existe. Tenemos un impulsor acá. Eventualmente se pueden colocar muchos más. No sé si tantos más. Depende. Hay una regla ahí. Deberían estar igualmente espaciados. Y lo dibujé solamente para que sepan que se pueden colocar más impulsores. O lo otro es agrando el impulsor. Uno tiene que ver si ve solamente ese factor de mezcla, posiblemente haga eso, pero tenemos que ver qué tipo de fluido hay, cuál es el objetivo de mi proceso, etc. Pero también se pueden encontrar con impulsores, más de un impulsor en el mismo eje. Si tengo más de un impulsor, voy a requerir mayor potencia, ¿no es cierto? ¿La potencia se suman o no? Si este impulsor tiene cierta potencia, ¿qué pasa con los de arriba? ¿Serían casi igual o no? ¿O serían diferentes? Es una pregunta interesante, porque no es. Sí. Según yo serían diferentes, profe, porque como que un impulsor que está más arriba podría cambiar como el régimen del que está más abajo, ¿no? Perfectamente, sí, así es. Lo que pasa es que uno puede hacer un supuesto inicialmente, porque para que tú te des cuenta cómo va a afectar, tienes que tener este mapa de flujo, de corrientes dentro de tu estanque, a ver cómo afecta. Claramente, a priori uno dice sí, va a afectar, pero
si tú consideras, primero, entonces la primera respuesta sería, depende y hay que ver qué sucede, pero claramente son distintos. Entonces, ¿es mayor o menor la energía que van a, o potencia que requieren? Que si tuviera el impulsor solo. Si tuviera este impulsor solo, va a ser necesita cierta potencia. Si yo le agrego otro, ¿va a ser mayor a tener 2 veces la potencia o va a ser menor? Y si le agrego un tercero, ¿va a ser 3 veces la potencia de uno o va a ser menor? O puede ser mayor, no sé. Entonces, ese tipo de cosas probablemente uno se iría, por lo menos colocar una cota superior y decir, mira, la potencia requerida al agregar impulsores sería la misma que el impulsor de abajo, claramente manteniendo la geometría, pero sabemos que lo que está agitando uno afecta a los otros dos, en todos los casos también. El segundo afecta al primero y al tercero, y el tercero afecta a los otros dos. Pero claramente si ayudan, probablemente necesito menos potencia funcionando los tres, que si fueran tres de forma independiente. ¿Se entiende, no? La suma de los tres es menor a, cuando están juntos, es menor a los tres individualmente. Pero eso es difícil comprobarlo nosotros ahora, ¿de acuerdo? Solamente se lo estoy nombrando porque existe la posibilidad de colocar más agitadores, ¿ya? Y la única forma que tenemos, o herramienta que tenemos ahora para evaluar una potencia cuando le colocamos más agitadores, es suponer que la potencia es igual para cada uno. A lo más vamos a estar sobreestimando la cantidad de energía involucrada por unidad de tiempo, ¿ya? Y este número sí que es importante. Tenemos que la potencia tiene que ver con el flujo y la energía cinética involucrada en esto, ¿no es cierto? Entonces, a su vez, el flujo tiene que ver con un número de flujo que estamos identificado antes, que lo habíamos dicho, de qué se trata, por este flujo real que está solamente moviéndose debido al impulsor. Y la energía cinética es proporcional a la velocidad al cuadrado, y generalmente aparece el ρ porque es por unidad de volumen. Entonces, hacer todas estas reglas de proporcionalidad, que aquí el volumen es proporcional a la velocidad, y esa proporcionalidad tiene que ver con dn, que es la velocidad, en este caso tangencial, para un agitador. La energía cinética es proporcional, por lo tanto, a esta velocidad al cuadrado, que sería d cuadrado n cuadrado, y la potencia, por lo tanto, queda proporcional al número de flujo por un ρ, diámetro a la quinta, y la velocidad al cubo. Para que entiendan de dónde viene este número de potencia, que sí que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque el número de potencia lo vamos a asociar con el número de Reynolds. Y al asociarlo con el número de Reynolds, vamos a obtener el número de potencia. Vamos a tener la densidad de nuestro fluido. Vamos a tener la geometría y la condición de operación de nuestro agitador. Luego podemos calcular la potencia requerida, ¿ya? Entonces la potencia requerida generalmente va a venir dada primero por estimar un número de potencia. Y eso es lo que viene en la clase que viene justo después. Así que esa es la que les voy a compartir ahora. Y yo creo que me voy a adelantar inmediatamente a ese gráfico que es muy interesante, del número de potencia en función del número de Reynolds. Si me permiten esa licencia, porque la clase parte con otra cosa, pero yo creo que es interesante pasar inmediatamente a ese gráfico. Lo vamos a volver a retomar ese gráfico. Ya, este. ¿Lo ven? Eje X, número de Reynolds. Cada división es un orden de magnitud, por lo tanto un gráfico logarítmico. 1, 10, 100, y llega hasta 1.000.000. Y en el otro lado tenemos un número de potencia. No se fijen por ahora en todo lo que dice alrededor. Sabemos sí que hay una situación de régimen laminar, otro régimen turbulento, un régimen de transición, pero fíjense, ¿no se les hace parecido al diagrama de Moody, del factor de fricción en función de Reynolds? Entonces, funciona bastante similar cualitativamente, donde tenemos una zona laminar donde es lineal la variación del número de potencia disminuyendo a medida que aumenta el Reynolds, y después hay una zona donde, sin importar el número de Reynolds, va a ser tan turbulento la situación que siempre
no importa el número de Reynolds, no va a variar el número de potencia a menos que cambiemos el impulsor. ¿Ya? Entonces, hay una relación de número de potencia con número de Reynolds, claramente. Entonces, me voy a ir al principio de la clase, solamente está para graficarles qué número de potencia, cómo nos va a servir. Y en estanque agitado tenemos que ver la geometría estándar. La geometría estándar está como muy pocos equipos, está muy bien establecida y claramente muy pocas veces uno se sale de esa geometría estándar y si uno se sale lo indica explícitamente. Luego, ¿cuáles son los números dimensionales relevantes en el análisis? Ya les adelanté, Reynolds y número de potencia. Y ¿cómo vamos a usar estos números dimensionales para estimar los tiempos de mezclado? Claramente el tiempo de mezclado es relevante. Piensen en lo siguiente, yo necesito mezclar algo, necesito que llegue a un nivel de mezcla tal para poder usar en un proceso posterior y necesito procesar esto, por ejemplo, en 1 hora. Pero el flujo que me está llegando no alcanza a procesar en 1 hora, me voy a demorar 2 horas. Y el otro proceso que viene cuenta con que esto esté en realidad en 1 hora y voy a trazar todo el proceso hacia adelante. Por lo tanto, significa que el estanque agitado que yo diseñé acá es más chico de lo que necesitaba y se me puede reversar. O simplemente paro el proceso y pierdo la continuidad, o pierdo el estado estacionario en mi proceso. Por lo tanto, es relevante que nosotros dimensionemos correctamente los estanques agitados, aunque sea uno de los procesos simples que pueda haber, para que yo pueda procesar como corresponde lo que yo necesito. Entonces, el tiempo de mezclado es relevante. Si yo lo estimo correctamente, voy a lograr lo que es deseable en cualquier proceso industrial, que sea continuo y que sea en estado estacionario. Nos gustaría siempre que esos procesos fueran de esa manera. Y cuando un proceso no es así, si es batch, yo coloco tantos batch como pueda para que siempre esté teniendo un producto desde ese proceso. Ya, pero vamos a los estanques agitados, que tienen una cierta geometría. Y aquí está la geometría, y aquí aparece por primera vez una imagen con un eje con más de un impulsor. Pero centrémonos en un solo impulsor. Tienen LED, no sé si es necesario que se aprendan. Ustedes tienen acá asociados una letra con un subíndice, S1, para una razón. Lo importante es que se acuerden cuáles son las razones relevantes y más o menos cuáles son los valores que tienen estas razones. Primero, la razón diámetro acá está, del impulsor, D, con respecto al diámetro del estanque. Ese no es fijo porque depende del fluido que voy a usar y esa es la selección del impulsor que voy a tener y ahí voy a tener esa relación. Por lo tanto, existe esa razón, pero esa no es fija. Por el contrario, lo que sí es fijo es que yo tengo que, en general, S2 va a ser C, que es la distancia desde el fondo hasta el centro de donde está el impulsor, tiene que ser la misma que el diámetro del impulsor. Eso es geometría estándar. Entonces, ese C que está acá tiene que ser igual a ese D. Eso le está diciendo. Por otra parte, cada vez que yo hablo de geometría estándar, hay deflectores. Y esos deflectores tienen que ser un 12avo del diámetro del estanque. Aquí están los deflectores. B. Uy, me quedó feo eso. Puedo borrar todo para volver a mostrar. B, un 12avo del diámetro del estanque. Y finalmente, el otro parámetro que es constante y pertenece a la geometría estándar de un agitador, o la configuración estándar del agitador, es que la altura del líquido, que es Z, sea igual al diámetro del estanque. Esos tres valores se repiten para una configuración estándar. Entonces, cada vez que nos digan que hay una configuración estándar, tenemos que tener en cuenta esas razones. No sé si se dan cuenta cómo nos ayuda. Piensen en lo siguiente. Si Z partido por T es igual a 1, significa que si yo tengo un estanque pequeño, voy a colocarle sub 1, tiene que ser igual la razón que haya para un estanque distinto.
para uno grande, por ejemplo. Entonces, si esto siempre es 1, y yo tengo, por ejemplo, el volumen de mi estanque, eventualmente, como son iguales estos, puedo obtener el valor de un parámetro y después obtengo el otro con esta razón. Está en el ejercicio de la clase hoy día de cómo transformar, si estos son iguales, el volumen del estanque. ¿Cuál es el volumen del estanque? A ver, alguien que por favor me lo dicte para este estanque agitado. Consideremos solamente volumen el líquido que está dentro, porque siempre hay un espacio de cabeza que se mantiene ahí por asunto de seguridad. ¿Cuál sería el volumen del líquido que hay dentro del estanque? Y por t medios al cuadrado Bien, por z. ya. Se dan cuenta que si t igual a z, nos queda pi t cubo. Esto es 4, ¿no es cierto? Nos queda pi t cubo partido por 4, y si nos dan el volumen, podemos estimar t. Si tenemos t, tenemos z. ¿Se entiende? Si tenemos t, tenemos b. Si tenemos t, tenemos c. Y así sucesivamente. Entonces, muy interesante que nos faciliten la vida de esta manera. Y claramente hay que hacer otros cálculos adicionales, pero hay que tener en cuenta la configuración estándar. También hay otros, fíjense aquí está S3. Yo les dije que el McCabe-Smith pueden estudiar de esta parte, que están definidos súper bien también estas razones. En particular, S4 es WD, y WD es un parámetro que ya va a aparecer más adelante, se lo voy a mostrar. Tienen que ver normalmente con la geometría del impulsor, ¿ok? W es para un tipo de impulsor, no para cualquiera. Vamos a verlo. Entonces, Profesor, tengo una duda. de inmediato, faltó decir solamente que son 4 placas deflectoras en la configuración estándar. Ya. Dime. La primera ecuación, la de S1, ¿Ya? aparece aunque no tenga ningún valor asociado, porque se tiene que mantener esa proporción si es que escalamos el estanque. Perfectamente, entendido. Súper. Va a ser un número, pero depende. Si tenemos una hélice, si tenemos una turbina, si tenemos unas paletas, si tenemos un ancla, etc., va a ser distinto este valor, la razón, pero una vez que escalemos, esa razón tiene que mantenerse constante. Muy bien. Muy bien. Ya, Tenemos perfecto. números adimensionales relevantes. Van a aparecer 3 números adimensionales y tienen que ver de nuevo con esta forma de armar los números adimensionales a partir de su definición física o sentido físico y la proporcionalidad que hay en el proceso. Recordemos, las fuerzas de inercia son proporcionales a la velocidad al cuadrado. Y la velocidad, la viscosa respecto a la ley de Newton, que sería aquí la diferencia o la idea de la velocidad con respecto a la posición, pero la viscosidad aparece. Entonces, cuando vemos la proporcionalidad, aparecen ahora las variables respecto a agitación, y ahí definimos nuestros rangos. Entonces, las fuerzas de inercia en un estanque son proporcionales a la densidad, al diámetro a la cuarta y la velocidad al cuadrado. Si ya vemos, las fuerzas viscosas son proporcionales a la viscosidad, diámetro del impulsor y n. Por lo tanto, al hacer el cociente, este va a ser nuestro número de Reynolds nuevo. Rho por la diámetro del impulsor al cuadrado y por la velocidad, dividido por mu. Y cada vez que necesitamos determinar el patrón de flujo, el régimen de flujo turbulento o laminar, esta es la forma como vamos a calcular el Reynolds. ¿Ya? Por eso es tan importante que necesitamos establecer desde un principio cuál es el diámetro de nuestro impulsor. Y eso depende de nuestra selección del impulsor. Por eso es importante saber cuál impulsor que corresponde a cada proceso. Tenemos ahora el número de Freud. Y este es para la formación de vórtices. ¿Cómo lo vamos a evitar? O de alguna manera, ¿cómo lo vamos a relacionar con lo siguiente? Entonces, mg sería lo que se debe a la fuerza gravitacional, ¿no es cierto? Y está en la razón de las fuerzas de inercia a las fuerzas gravitacionales. Eso es. Entonces,
Ahí vamos a tener nuestro número de Freud, que también es relevante en algunos análisis. Y el último número interesante, y no siempre lo vamos a usar, pero es el número de Weber. Tiene que ver con Fs. A ver quién se da cuenta que es lo que es Fs. Tenemos las fuerzas de inercia a fuerzas de... Dice que es número dimensional de Weber, que es importante en emulsificación. ¿Qué fuerza aparecería ahí? ¿Qué sería relevante? ¿Son de corte? Sí, tiene que ver con la fuerza de corte. Las fuerzas de corte. ¿Ese gamma qué sería? Se parecen cuando hacemos un análisis de fluido no newtoniano, ya vamos a ver más adelante, a una velocidad de deformación, pero en este caso un poquito distinta. ¿Qué pasa con la tensión superficial? Es muy relevante cuando yo quiero mantener una emulsificación. Si es pequeño el número de Weber, voy a promover de que haya la emulsificación no se rompa. Si es muy grande, significa que las fuerzas de inercia son mayores, entonces rompen. Ya, shear, el esfuerzo, sí. Esa era como la diferencial de velocidad a partir de la diferencial de, sí, de la posición. de distancia. ¿Sí? Sí, aquí está. Sí. Bueno. ¿Ya? Se usa menos porque es un caso muy particular que es emulsión, pero claramente, a ustedes no se les puede olvidar, como en todo lo que hemos hecho antes, el número de Reynolds, pero está modificado porque esto es un proceso distinto. Ya, el número de Reynolds siempre lo vamos a usar, seguro. Y ahora vienen nosotros cómo vamos a afrontar lo que tiene que ver con el escalado de los procesos y cómo vamos a hacer esta correlación entre el número de potencia y Reynolds. ¿Cómo aparece ese gráfico que les mostré? Déjenme ver cómo estoy con el tiempo. Me falta un poquito. El número de potencia, o la potencia en realidad, del proceso, depende de varias cosas. Entonces, si se fijan, ¿hasta dónde puedo llegar? De acá. Eso, geometría del estanque agitado, ¿no es cierto? Diámetro del impulsor, diámetro del estanque, la altura desde el fondo en el cual yo ubico el agitador, el largo, ¿qué es lo que era L? Ya lo vamos a ver, porque eso no lo hemos definido. Tiene que ver con W y la geometría que tiene cada impulsor. B de los baffles, Z, la altura del líquido. Luego un parámetro operacional, N, que tiene que ver con la velocidad de agitación, y la G, obviamente es relevante, campo gravitacional, y las propiedades del fluido. Densidad, relevante, viscosidad, aún más relevante. No sé si ustedes alguna vez hablaron, y se los mencionaron, lo estudiaron, el teorema Pi de Buckingham. ¿Lo conocen? Debieron haberlo visto en fenómenos de transporte. Los que tuvieron fenómenos de transporte... Ya. Bien, aquí me contestaron que sí lo han visto, o algunas personas, o al menos un grupo de ustedes puede haberlo visto. Y el teorema Pi de Buckingham es que a partir de variables, como aparecen acá arriba, variables relevantes, se hace un análisis dimensional, o sea, el diámetro tiene dimensión de largo, lo mismo que todos los parámetros geométricos tienen dimensión de largo, tiene dimensiones de tiempo a la menos 1, la velocidad angular en este caso, como ya les expliqué, tiempo a la menos 1, cuáles son las dimensiones de ρ, por ejemplo, masa por volumen a la menos 3, o sea, por largo a la menos 3, y así sucesivamente uno asigna dimensiones básicas a esto, y así va formando grupos que tienen que ser adimensionales. Y los grupos adimensionales, al hacer toda una operación matemática, aparecen igualdades exponentes, etc. No quiero ahondar en el teorema Pi de Buckingham, pero estoy diciendo más o menos cómo uno puede llegar con una metodología estandarizada, por decirlo así, a esto. Entonces, van a aparecer ciertos grupos de partido a T. De ahí vienen los S1, S2, S3, S4, ¿ya? Aparece el C partido por D. Si se fijan, son adimensionales. Todos son con dimensiones de largo. Y en unidades consistentes son adimensionales. Y aquí aparece este numerito de Freud.
aquí aparece el Reynolds, y aquí aparece un número muy interesante, que es el número de potencia. De ese análisis aparece el número de potencia. Entonces, el número de potencia depende de toda la geometría del proceso, de las condiciones de extracción, disculpen, las condiciones de agitación y del fluido que estamos trabajando. Por lo tanto, podemos presumir que el número de potencia va a ser una constante, dado que esto es geométrico, esto va a ser un valor, y va a depender del número de Freud con algún exponente, no lo conocemos aún, y va a depender de Reynolds con algún exponente. Entonces eso le llamamos función de potencia. Si se dan cuenta, si tengo una función de potencia de este estilo, lo voy a no volver a anotar, solamente para explicarles lo siguiente. Cada vez que aparezca esto en ingeniería química, nosotros deberíamos sentirnos todos con la tentación de aplicar logaritmos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo aplico logaritmo a ambos lados? Fíjense, por propiedad de logaritmo yo lo puedo anotar todo esto de esta manera. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer un reemplazo variable y esto se parece mucho a algo de este estilo. Intento en intercepto. Generalmente el intercepto era n. Pongámosle m y la pendiente n. Si yo estoy linealizando esa función, o al menos hay una parte de esa función que yo puedo linealizar. Lo que pasa es que en sí la función de potencia depende también de dos cosas, entonces no siempre va a ser lineal. Pero siempre vamos a poder graficar esto en unidades, perdón, no en unidades, en coordenadas que me permitan ver ciclos logarítmicos, o sea, órdenes de magnitud. Antes de ver el gráfico nuevamente, aquí están algunos de los parámetros geométricos que no habíamos visto antes. En flujo radial, fíjense que están las turbinas. Aquí aparece el L, que es el largo de esa paleta a partir del disco, que le da soporte, y el alto de esa paleta es W. Entonces, en parámetros geométricos, y van a fluir claramente. Abajo tenemos la misma situación, pero se agrega un nuevo parámetro geométrico. ¿Por qué? Porque aquí estamos despreciando el ancho de cada paleta, pero aquí sí tiene un ancho y tiene un alto, etc. Lamentablemente, si se fijan, hubiera sido muy bueno que el alto hubiera sido, de nuevo fuera W, pero aquí, no sé por qué en la literatura tienen que cambiar las letras. Tengan esa precaución solamente, que cuando cambiamos este tipo de impulsor, el R2, el W ahora indica ancho y el alto lo indica T. Y aquí de nuevo tenemos que el S4 y el S5 son iguales y se igualan a 0.05. Todo está bien definido, la geometría es súper estandarizada. Por el lado del flujo axial, donde tenemos hélices, se habla de un paso para cierto diámetro. Y el paso tiene que ver con el giro que tenga la hélice. Entonces, un giro sería como un paso, ¿cómo se llama? Perdón, de aspecto geométrico. Me estoy tratando de acordar bien la definición del paso porque siempre me surge la duda cada vez que lo tengo que explicar. Ya, tarea para la casa para el profe. Yo se los voy a explicar en la próxima clase o les doy una aclaración por un anuncio en Canvas, porque no me atrevo a decir ahora la definición y después tenéis que corregirme. Prefiero decírselas bien desde la primera. Pero es aspecto geométrico. Solamente se da en ese caso en la hélice. Tenemos luego la hélice. Sí, se llama hélice, pero para flujo axial tenemos la A2. Está establecido todo, pero aquí están rotadas estas paletas, entonces hay un ángulo involucrado. Y finalmente tenemos esta A3, que es otro tipo de paleta. Relevante, en el caso del flujo axial, que nos están dando rangos de potencia. ¿De acuerdo?
Entonces, para el flujo axial, la A1 son para potencias relativamente pequeñas y potencias mayores son la A2 y la A3. ¿Ya? Y aquí está nuestro gráfico que yo les decía, que hay una zona de régimen laminar que ahora va entre 1 y 10. Nos vamos a tener que olvidar de los rangos que estudiamos para tubería. Y tenemos un régimen turbulento para la zona a partir del reino 10.000. Entonces hay una zona de transición muy grande que involucra 3 órdenes de magnitud distintas, de 10 a 10.000. De 10 a 100 hay una orden de magnitud, de 100 a 1000 hay otra, y de 1000 a 10.000 hay otra orden de magnitud. Entonces, ¿qué significa eso? Que si vemos reinos, ¿se acuerdan cómo era el Reynolds? Rho, diámetro de la impulsora al cuadrado, por N, partido por la viscosidad. Entonces, la forma de aumentar el Reynolds si mantenemos el mismo fluido y la misma geometría es aumentando las revoluciones por minuto. Entonces, por eso acá arriba aparece aumento de N. Si tengo los impulsores A1, A2 que definía ante el A3, está el R1 y R2, yo lo que estoy determinando es cómo se modifica a partir de cierto régimen de transición hasta el régimen turbulento, pero en la zona laminar se parecen todos. Y esta pendiente es prácticamente -1. Empíricamente se ha determinado que esa pendiente es -1. Camila hizo una acotación acá. ¿En qué texto? 2500, yo me acuerdo que era para tuberías. ¿Ah? Era para tuberías el 2500. No, o sea, en el que nos leímos recién para el control de hoy día. Ah, en ese texto, ya, ok. Sí, en ese texto. En la segunda página, primer párrafo, sale que Reynolds sobre 2500 son flujos turbulentos. El laminar es igual que en ese gráfico, No, porque sí, sale... sí, está bien, pero yo, lo que me recuerdo en la lectura no define régimen la transición, ¿no es cierto? Sí, sale que régimen de transición es entre 200 y 1500 y Ok. entre 10 y 200 es como una transición cerca del laminar. Y que Ya, bajo ok. 10 es laminar. Ok. Para todos los propósitos que te estás diciendo, ya, porque más encima tengo otro gráfico adelante que también lo define distinto. Pero fíjense, lo que tú estabas diciendo, ¿2000 algo era? ¿2300? Era 2500, o sea, según el 2500. texto. Entonces, si esto está es casi en la mitad, era 2, 3, 4, 5, se va checando 6. Más o menos hasta esta zona. Fíjate que se podría adaptar casi esa línea recta hasta esta zona. Mira, un poquito antes y aquí sería una zona de transición más pequeña. Ok. Hay una situación práctica que se da al calcular el número de potencia, que cuando uno tiene el número régimen laminar, hasta 10, muy pequeñito, van a tener una expresión para el número de potencia y sobre 10.000 van a tener una expresión. Y en toda esta zona, generalmente no tenemos una expresión explícita, sino que vamos a tener que ver el gráfico. Ya, entiendo cuál es la disyuntiva que pueden tener ustedes. Lo que pasa es que, miren, en esta zona lineal, donde todos se comportan igual, con pendiente -1, vamos a poder calcular el número de potencia a partir del número de Reynolds usando una constante KL. En la zona turbulenta vamos a poder calcularlo con este KT, pero para que eso suceda y podamos calcularlo con esa expresión, tiene que estar bajo 10 el número de Reynolds o sobre 10.000. En esta zona solamente vamos a tener que verlo al ojo, digamos, hasta la curva que necesitemos. Hay una expresión matemática para Reynolds bajo 10 y hay una expresión
Matemática para Reynolds sobre 10.000. Y a eso se refiere solamente esta subdivisión. Pero lo que ustedes leyeron en el texto viene de la práctica, por lo tanto eso está correcto. Solamente esta subdivisión, vuelvo a repetir, es porque yo tengo una expresión matemática para determinar el número de potencia a partir del número de Reynolds, y acá también. Pero en esta zona no es claro. ¿Por qué? Fíjense, hay muchas variaciones dependiendo del tipo de impulsor. Pero justo hasta Reynolds 10, casi todos coinciden en la misma recta. Eso es. ¿Alguien me iba a hablar también o me lo preguntó Profe, por chat? ¿te puedo ¿Sí? preguntar? ¿Sí? Le voy a preguntar que a mí me surgió la duda mientras estaba leyendo si el Reynolds que calculamos para el impeller, esa que tiene la ecuación de abajo, rho por n por ¿Sí? d al cuadrado partido mu, es ¿Sí? igual o equivalente al Reynolds que calculamos convencionalmente. Es que es distinto, pues, porque... Y por eso entonces quizá el Reynolds que está ahí abajo podría ser el Reynolds tradicional, típico, no, es que no tiene con sentido. la velocidad del vortex, y no... No tiene sentido porque ¿cuál sería tu diámetro? Si al final en tuberías tenemos confinado el fluido que se está moviendo y relacionamos el lado característico con el área transversal al flujo o la sección transversal al flujo, la dirección del flujo. Pero recuerden que la definición original de Reynolds es fuerzas de inercia dividido por fuerzas viscosas. Entonces las fuerzas de inercia, fuerzas viscosas nos definen el Reynolds tradicional que nosotros siempre calculamos en tubería. Pues las fuerzas de inercia y fuerzas viscosas para estanques son proporcionales a cosas distintas. Y de dónde se arma esto. Mira, de aquí, si tú haces la división, se va este queda al cuadrado, y se va todo eso, y queda rho y mu. Entonces, la forma como se está adaptando no es que cambiemos un diámetro equivalente, no, estamos de la definición original y que estamos comparando con el número de Reynolds, porque definitivamente si mi Reynolds es grande, significa que las fuerzas de inercia son más importantes que las fuerzas viscosas, luego definimos que es el flujo turbulento. Eso es lo que sucede físicamente, más que tener una definición con variables. Es importante acordarse que lo relevante aquí es que hay ciertas fuerzas que prevalecen versus otras. En cambio, si las fuerzas viscosas prevalecen, te va a dar un número pequeño, pero eso quiere decir que el régimen turbulento, las líneas de corriente no se mezclan en forma caótica, nada más que eso. Pero compararlo con el Reynolds en tubería no tiene sentido, porque se expresa muy distinto la fuerza de inercia en este caso respecto a la fuerza de inercia en un... Es más, la velocidad que estamos expresando acá, esta velocidad, en el otro usamos una velocidad promedio y aquí usamos una velocidad lineal que tiene que ver con la fuerza, con la, ¿cómo se llama? Con la velocidad tangencial a la paleta o al impulsor, en realidad, que estamos utilizando. Si tiene el impulsor, hay varios componentes, ¿no es cierto? Y voy a hacer un análisis siquiera hasta historial de esto, pero hay una velocidad que tiene que ver a la cual va a salir expelido, por decirlo así, el fluido, que no tiene que ver con esa velocidad que nosotros calculamos en una tubería. Así que estaríamos comparando cosas que no son realmente comparables. Lamentablemente no es lo mismo. Así que para todos efectos de cálculo de Reynolds, olvídense en estanque agitado, olvídense la definición anterior. Tiene que ser esta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué hora es. Estamos en la hora. Déjenme ver cuánto me falta. Me falta tanto, pero mira. De aquí, ¿qué es relevante que ustedes tienen que ver para que estudien por su cuenta? Si tienen dudas, escríbanme inmediatamente. Esto es lo que les decía. Hay una división de régimen turbulento y régimen laminar que aparece en la lectura que está correcto, pero la división que hay en el cuadro anterior nos permite poner una expresión matemática de potencia en función de variables operacionales y variables geométricas con este KL. Entonces, cuando tenemos régimen turbulento con este KT. Y KL y KT son valores que también se obtienen de forma experimental y están dados. En el ejercicio de hoy día aparecen valores de KL y KT.
aquí hay distintos agitadores, donde también podemos detectar que justo hasta 10 reinos, hasta reinos 10, nos va a dar esa línea recta. Y que después de reinos 10.000, probablemente nosotros tengamos esta línea recta para asíntotas. Estos son los KL y KT para cada uno de los casos. Por eso es interesante hacer esa subdivisión de reinos bajo 10 o reinos sobre 10.000, porque podemos expresar el número de potencia con una expresión que tenga que ver con este KL y KT. Lo usamos, se obtiene experimentalmente, y necesitamos saber densidad o viscosidad, necesitamos saber la velocidad de agitación y el diámetro del impulsor. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio, cuando les publique la resolución, les va a faltar algo. Yo creo que la próxima clase podría haber estas dos últimas diapositivas que son importantes, la del tiempo mezclado. ¿Ya? En el tiempo mezclado es la que no... Y este gráfico está puesto en el ejercicio. Cuando vean el ejercicio de la clase de 12 y 13, aparece este ejercicio para ver neuromezcla. Lo único que les aclaro es que n, en el eje Y, n es la velocidad del agitador, o la n mayúscula, aquí le pusieron n minúscula, pero se refiere a n mayúscula, y t el tiempo de mezcla. ¿Ya? Entonces hay aquí una definición bien interesante que dice que el tiempo de mezclado corresponde aproximadamente a 5 veces el tiempo de circulación. Les va a servir esos dos datos que les di para hacer su ejercicio, a ver si lo pueden. Si no, si tienen dudas, por favor escríbanme inmediatamente al correo y podría empezar la próxima clase con esto para definirlo. Pero va a empezar la próxima clase con esto asociado al ejercicio, para que sea mucho más aplicado. Listo, se nos hizo tarde. Profe, ¿qué dijo que representaba la n minúscula en el gráfico? Perdón. El n mayúscula, es lo mismo. Lo que pasa es que por notación del libro donde sale este gráfico, esa n minúscula es la velocidad de agitación. El mismo n que hemos visto siempre. Sí, exactamente. ¿Ya? Porque ese siempre produce confusión porque está con minúsculas, nada más que eso. Perfecto. Listo. Les agradezco que estén bien y quedamos programados para que durante la próxima semana les voy a mandar el link para la reunión del viernes y bueno, les voy a informar por vía Canvas, por anuncio, les voy a dar las instrucciones para la interrogación de la próxima semana. Se les voy a dar máximo el martes para que tengan todo clarito de qué se trata. ¿Alguien me va a preguntar? ¿Profe? Sí. Sí, yo, chiquitito, ¿hasta dónde entra para la prueba? ¿Esto, agitación, entra? Hasta hoy día. Hasta hoy día. Ya, Pero ok. obviamente tengo... eso es nominal. Lo real es que hay cosas que a lo mejor no puedo profundizar tanto en cosas que a lo mejor no quedaron tan claras. Por eso lo quiero aclarar el martes. Pero tenemos harto donde preguntar, así que estamos claros. Ya, que estén bien. Buena tarde. Chao. Chao, gracias. Chao, profe. Chao.